están, hermanos queridos? Una vez más nos encontramos con ustedes a través de este medio para abrir la palabra de Dios. Este es tu canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Estamos en Buenos Aires en el sábado 22 de octubre, un día especial, un día de conmemoración para la fe adventista. Hoy es aniversario del surgimiento de la fe adventista en el mundo. Si quieres saber o recordar por qué estamos diciendo estas cosas, te dejamos en el final del video el link con el que tú puedes entrar a ver qué es lo que pasó un 22 de octubre de 1844 que selló el comienzo del movimiento de la fe adventista. Comenzó con Guillermo Miller y hoy sigue con el movimiento adventista, no con una iglesia, sino con un movimiento, porque realmente es un movimiento adventista, y esperemos que pronto podamos ver en las nubes a nuestro Señor Jesucristo viniendo, ¿verdad? Ese es nuestro único anhelo y por lo tanto debemos cumplir con los requisitos que Él nos ha dejado. Bien, estamos haciendo la serie acerca del sellamiento. Hemos empezado ya con el primer estudio y hoy haremos el segundo estudio con respecto al sellamiento. Queríamos recordarles que se suscriban a nuestro canal, que apoyen nuestra humilde tarea, que compartan los videos. Parece que el tema del sellamiento no es muy popular, solamente muy poquitas personas han visto el primer video, pero nosotros queremos y lo hacemos, queremos hacerlo y lo hacemos solamente para que la verdad de Dios sea predicada. De hecho, lo basamos en la palabra de Dios, esto no en nuestros pensamientos y nuestra filosofía. Muy bien, vamos entonces a postrarnos de rodillas para buscar a Dios en oración y así ya entraremos en el segundo estudio del tema del sellamiento. Vamos a orar. Cariñoso Señor que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das el privilegio de reencontrarnos con nuestros hermanos y amigos de todas las latitudes. Te pedimos, Señor, que los bendigas, que los guardes, que estés con ellos, que dirijas este estudio sobre todas las cosas, que lo que hagamos y digamos sea inspirado por ti para tu gloria y honra y para elevación de tu verdad, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de poder hacer esta tarea, que es la de dar estudios bíblicos. Gracias, Señor, por todo lo que nos ofreces. Sea tu nombre exaltado y seas glorificado, Señor, sobre todo en este tu santo sábado. Gracias por tu amor y tu bondad y por los méritos de Jesús. Oramos y pedimos estas cosas con el perdón de nuestras faltas y pecados y en Él depositamos nuestra confianza. Amén. Amén. Muy bien, pasemos entonces ya sí al tema número 2 del sellamiento. Había quedado pendiente una pregunta del estudio anterior. ¿Qué es entonces lo que se va a sellar en los hijos de Dios? ¿Qué es lo que Dios va a sellar? ¿Verdad? Y a lo largo del estudio veremos cuán importante es tener el carácter de Dios en nosotros. ¿Y dónde se ve reflejado el carácter de Dios? En la obediencia a todos sus requerimientos, especialmente a sus 10 mandamientos. Si abrimos la palabra de Dios como base, como texto base para el estudio de hoy, está en Isaías capítulo 8, versículo 16. Notemos lo que nos dice Isaías capítulo 8, versículo 16, para abrir el estudio de la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 8, versículo 16, dice lo siguiente:
dice el profeta, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué es lo que se va a sellar en los discípulos de Dios? Su santa ley. El trasunto del carácter de Dios se encuentra en su santa ley. Eso es lo que Dios va a sellar. No un mandamiento, mi hermano. No un mandamiento. Porque la mayoría de la denominación adventista creen que el sábado es el sello de Dios. No, el sábado contiene el sello de Dios, pero su sello es toda la santa ley. Toda la santa ley, el carácter de Dios. Y eso es lo que estudiaremos hoy día. Y vamos entonces a la pregunta que se nos hace para entrar ya en el desarrollo del tema. ¿Qué tipo de carácter se desarrollará en aquellos que están preparándose para recibir el sello? Veamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 14. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 1. Dice la siguiente, la palabra de Dios. El revelador Juan escribía esto. Apocalipsis 14, versículo 1. Dice lo siguiente. Miré y vi al Cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre. ¿Que tenían qué cosa? El nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en sus frentes. ¿Que tenían un día escrito? No. Tenían el nombre del Hijo y el nombre del Padre en sus frentes. ¿Qué simboliza tener el nombre? Eso es lo que veremos hoy día. Bien, y el versículo 5 nos habla también con respecto a esto. Y en su boca no fue hallado engaño, porque son sin mancha delante de Dios. Mi hermano, ¿te das cuenta lo que Dios sella en el creyente? El verdadero creyente en Dios ata el testimonio y sella la ley, no un mandamiento, no un día. Toda la santa ley, el carácter de Dios impreso, el nombre de Dios y de su Hijo impreso en la frente del sellado. Bien, ¿y qué implica tener el nombre del Señor? ¿Qué nos dice Mateo capítulo 6, versículo 9? Mateo capítulo 6, versículo 9. Notemos lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6, verso 9. Dice lo siguiente, la palabra del Señor. Vosotros pues, esto es palabra de Jesús, vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es tener el nombre de Dios? Una santificación. ¿Queremos ver más amplio esto? Vayamos a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Notemos lo que nos dice el apóstol Pedro. 1 Pedro 3:15. Mira lo que nos dice. 3:15 de 1 de Pedro. Sino santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones. ¿Entiendes esto? Santifica a Cristo en nuestros corazones. Y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y respeto al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Dónde está la santificación? En la frente, en el corazón, digamos, lo que llamaríamos el corazón del ser humano, que no es el músculo que late, sino en su frente. El sello de Dios va a ser colocado en la frente. ¿Y qué es lo que Dios va a sellar? Pues su nombre,
su carácter santo. Eso es lo que Dios va a sellar en el Hijo fiel. Notemos que nos habla el espíritu de profecía con respecto a esto. Notemos, esto está en Testimonio, tomo 1, página 5 y página 216. Notemos lo que nos dice el espíritu de profecía. Ahora es el momento de prepararse, dice ella. El sello de Dios nunca será puesto sobre la frente de un hombre o mujer impuros. Nunca se colocará sobre la frente de un hombre o una mujer ambiciosos o amantes del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres o mujeres de lenguas falsas y corazones engañosos. Todos los que reciben el sello de Dios deben estar sin mancha delante de Dios, candidatos para el cielo, dice ella. ¿Se dan cuenta? No es un día lo que Dios sella, mis hermanos. No es un día. Es su carácter. Su carácter. Obviamente, el sábado tiene las 3 características del sello de Dios. Pero es toda la ley lo que Dios sella. ¿Por qué? Porque no va a ser puesto el sello de Dios sobre la frente de quien tenga pecados en su vida. Quienes no guarden sus mandamientos. Quienes no vivan una vida santificada. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Esto estaba en Testimonio, tomo 1, página 5 y página 216. Y notemos lo que nos sigue diciendo ella. Esto está en el Comentario Bíblico Adventista de Elena de White, volumen 4, página 1161. No es ningún sello o marca que se pueda ver. Notemos, no es ningún sello o marca que se pueda ver, sino un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, para que el pueblo de Dios no pueda ser movido. Todos esos que dicen que el microchip, que no va a ser nada que se pueda ver. Solamente un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual. El verdadero Hijo de Dios vive de acuerdo con la fe que lleva. Y eso es porque Dios lo está sellando. Dios está quitando toda impureza de cada uno de sus hijos. Y sigue diciendo más todavía. Esto está en Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1118. Bien, nos esforzamos con todas nuestras fuerzas por alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Estamos buscando su plenitud, siempre presionando hacia la meta para puesta delante de nosotros, la perfección de su carácter. Cuando el pueblo del Señor alcance esta marca, dice, serán sellados en sus frentes. ¿Cuándo serán sellados en sus frentes? Cuando el pueblo de Dios alcance esta marca. ¿Cuál es la marca? La fuerza con la cual buscamos la verdad. Buscamos servir a Dios, buscamos amarle, mostrarle nuestro amor a Él. La obediencia. No, por eso, hermanos, hay que entender estas cosas. Se enseñó toda la vida que el sábado es el sello de Dios y grave error. Lo que Dios sella en el ser humano no es un día, es su carácter. Es lo que Dios impondrá en el creyente fiel, que será creado o regenerado a imagen de Dios. Dice la sierva del Señor en Primeros Escritos, página 71. También vi que muchos no se dan cuenta de lo que deben ser para vivir a la vista del Señor sin un sumo sacerdote en el santuario celestial en el tiempo de angustia. Los que reciben el sello del Dios viviente y son protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente a la imagen de Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo es importante este tema, el sello de Dios?
para que tú no tengas parte en las plagas, debes ser sellado por Dios. Y para ser sellado por Dios, debes amarle a tal punto de que tú te parezcas a Él, en acto, en pensamiento, en vida. Porque eso es lo que Dios va a sellar, su carácter, su forma de ser la va a sellar en ti, o en mí, o en el Hijo fiel. Los que no tengan un carácter parecido al de Cristo, padecerán las postreras plagas. Siguiente pregunta, y ya vamos casi promediando el estudio. ¿Cómo realiza el Señor esta obra santificadora en nosotros? ¿Cómo la realiza? Vayamos a ver lo que nos habla la palabra de Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7, 25. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo en Hebreos. Por esto puede también salvar eternamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder juntamente por ellos. Y 13:20 de Hebreos. 13:20. Hebreos capítulo 13, versículo 20, también nos habla de cómo se realiza el sellamiento. El sellamiento también se realiza por medio de la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice así la escritura inspirada. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas. Él es el que nos santifica. Él es el que nos lleva a una obediencia a todos sus requerimientos y sus mandamientos. Y el versículo 21 también nos habla de esto. Y os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable ante Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Entiendes? ¿Entiendes esto? Y os haga apto para toda buena obra. Él es el que nos debe capacitar. Él es el que hace en nosotros el querer como el hacer por su divina voluntad. Esto lo podemos encontrar ahora en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vayamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Notemos lo que nos dice el apóstol Pablo ahora en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, verso 6 de Filipenses dice lo siguiente. Estando confiado en esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor diga consumado es, Él se encargará de perfeccionar a los santos para que puedan vivir por el lapso en que Cristo sale del santuario de oficiar como sumo sacerdote hasta que regrese en la tierra sin pecado. Porque no será instantáneamente, hermano. No sabremos cuándo se cerrará la gracia, cuando Cristo deje de oficiar. Sí, obviamente hay un terremoto que marca eso, pero eso es tarea de estudio. Tarea de estudio. La gracia se cerrará y aquí es como si no sabremos qué pasará. Como en los tiempos de Noé, cuando se cierra el arca, no llovió inmediatamente. Tardaron 7 días en llover. Yo no sé si esto es literal o no. Los días en que Cristo salga del santuario hasta que regrese a la tierra. Yo no quiero poner una fecha, yo no quiero decir un tiempo determinado, porque todavía no lo tengo claro esto. Pero sí que no sabremos cuánto tiempo deberemos pasar para vivir sin intercesor. Por lo tanto, el que tenga el sello de Dios debe haber vivido antes como Dios manda, como un hijo fiel.
y Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 también nos habla con respecto a esto. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Porque el Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Se da cuenta? En Filipenses nos habla de que Dios es el que hace la obra en nosotros y el que produce el querer como el hacer por su divina voluntad. Pero nosotros tenemos que colaborar. Porque Dios no nos va a forzar, hermano. Dios no nos va a obligar. Dios no empuja a una santificación. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. El que oye mi voz, no dice el que escucha los golpes, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo único que nos puede ayudar a recibir el sello de Dios, a tener el Espíritu de Dios en el corazón, no afuera golpeando. Muchos lo tenemos afuera golpeando. No golpeando, sino llamándonos, con voz dulce y suave. Pero sabes una cosa, hermano, cuando nosotros no lo escuchamos y queremos hacer nuestra voluntad, se retira. Nos llamará y luego de ser tan rechazado, se retirará por un tiempo. Qué triste lo que podríamos llegar a pasar si no está el Espíritu Santo dentro del corazón, cuando nuestra vida se acabe o nos sorprenda la venida de Cristo. Y dice la sierva del Señor en Primeros Escritos, página 58, para terminar el estudio de hoy. Vi que el tiempo para que Jesús esté en el lugar santísimo estaba casi terminando, y que el tiempo puede durar muy poco más. El tiempo libre que tengamos deberíamos gastarlo en escudriñar la Biblia, que nos juzgará en los últimos días. Vivir y actuar íntegramente en referencia a la venida del Hijo del Hombre. El tiempo de sellado es corto, muy corto, pronto terminará. Ahora es el momento, mientras los 4 ángeles retienen los vientos, de hacer firme nuestra vocación y elección. Primeros Escritos, página 58. Mi hermano, que el Señor nos ayude a que podamos recibir el sello de Dios. ¿Qué tiene que ver con el sábado? Sí, tiene que ver con el sábado. Claro que tiene que ver con el sábado. Porque el sábado es uno de los mandamientos de Dios. Y qué casualidad que el encabezado del mandamiento del sábado dice: acuérdate, porque todo el mundo cristiano se olvida del sábado. Pero lo que Dios va a sellar, según Isaías capítulo 8, versículo 16, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Lo que Dios va a sellar no es un mandamiento, no es un día, un mandamiento, sino toda la ley. Su carácter será impreso en el cristiano. Por eso es la importancia de que nuestro carácter sea modelado por el Espíritu Santo. Vamos a terminar entonces el estudio con una oración de reconsagración a nuestro Dios. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el estudio que nos das en esta tarde. Te pedimos, Señor, que en nuestros corazones puedas tú transformarlos a tu imagen y semejanza, que puedas tú prepararnos para recibir el sello que tú tienes para cada uno de tus hijos. Que lo que puedas sellar en nosotros sea tu carácter, tu nombre, sea impreso en nuestras mentes y nuestros corazones. Padre bondadoso,
Gracias por todas tus misericordias, por la paciencia que nos tienes. Te pedimos, Señor, con humildad, en esta hora, que nos prepares para recibir tu santo sello. Bendice también a aquellos que ven estos videos, prepáralos también para el sello, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y recalco esto, hermanos. Dios sellará en sus hijos su carácter, no un solo mandamiento, su carácter. Que Dios me los bendiga, me los guarde y hasta nuestro próximo encuentro. Que tengan muchas bendiciones, mis hermanos, y no se olviden, suscríbete al canal, apoya nuestra humilde tarea con tus oraciones y viendo los videos y compartiéndolos. Dale like si te parece bien, coméntalo si también te parece bien o no estás de acuerdo. Tienes todo el derecho, siempre y cuando sea con respeto, puedas tú comentar. Todos los videos son libres para que puedan comentarlos, para que puedan verlos y compartirlos. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y hasta nuestro próximo encuentro. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.